Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 8 de enero, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Alberto, obispo. Alegría, oración y gratitud son tres actitudes que nos hacen vivir de manera auténtica. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. También hoy, como cada luna, resuenan las palabras que pronunció el Santo Padre a la hora del Ángelus Dominical. No nos olvidemos que el bautismo nos reviste de Cristo, lo dijo el pontífice antes de rezar a la Madre de Dios. Tras el rezo mariano del Ángelus, el romano pontífice expresó su alegría por haber bautizado en ese día, por quinta vez en su pontificado, a 34 niños en la Capilla Sixtina. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En la fiesta del bautismo del Señor, que concluye el tiempo litúrgico de la Navidad y el cual seña el inicio de la vida pública del Maestro, el Papa Francisco se asomó a la ventana del Palacio Apostólico para rezar junto con los fieles presentes en la plaza de San Pedro la oración mariana del Ángelus Dominical. La festa del battesimo del Signore conclude il tempo del Natale e ci invita a pensare al nostro battesimo. La fiesta del bautismo del Señor nos hace pensar en nuestro bautismo, dijo. A partir de este concepto, explicó que en el tiempo de Jesús se trataba de un bautismo de penitencia y que cuantos recurrían a él expresaban el deseo de purificación de los pecados y el compromiso de iniciar una vida nueva con la ayuda de Dios. Con l'aiuto di Dio si impegnavano a iniziare una nuova vita. Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù, colui che non aveva peccato nel mettersi in fila con i penitenti, mescolato fra loro. Comprendemos de este modo la gran humildad de Jesús, aquel que no tenía pecado en el ponerse en fila con los penitentes, mezclado entre ellos para ser bautizado en las aguas del río. Quanta umiltà ha Gesù! ¡Cuánta humildad tiene Jesús! E così facendo, egli ha manifestato ciò che abbiamo celebrato nel Natale. Al hacer esto, añadió el pontífice, el Señor manifestó lo que hemos celebrado en la Navidad. La disponibilidad de Jesús a sumergirse en el río de la humanidad, de tomar sobre sí las faltas y debilidades de los hombres y de compartir su deseo de liberación y superación de todo lo que aleja de Dios y hace extraños a los hermanos. Come a Betlemme, anche lungo le rive del Giordano, Dio mantiene la promessa di farsi carico della sorte dell'essere umano. E Gesù ne è il segno tangibile e definitivo. Al igual que en Belén, también a lo largo de las orillas del Jordán, Dios mantiene la promesa de hacerse cargo del destino del ser humano, y Jesús es el signo tangible y definitivo de ello. Il Vangelo di oggi sottolinea che Gesù, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. El Espíritu Santo abre los ojos del corazón a la verdad. El obispo de Roma prosiguió comentando el Evangelio del día. El Evangelio de hoy enfatiza que Jesús, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. El Espíritu Santo, que había obrado desde el inicio de la creación y había guiado a Moisés y al pueblo en el desierto, ahora desciende plenamente sobre Jesús para darle la fortaleza para cumplir su misión en el mundo. È lo Spirito l'artefice del battesimo di Gesù, anche del nostro battesimo.
El Espíritu es el artífice del bautismo de Jesús y también de nuestro bautismo. Así Francisco resaltó luego la obra del Espíritu Santo. Lui ci apre gli occhi del cuore alla verità, a tutta la verità. Spinge la nostra vita sul sentiero della carità. Él abre nuestros ojos del corazón a la verdad, a toda la verdad, dijo. Empuja nuestras vidas en el camino de la caridad. Es el don que el Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo. Él, el Espíritu, nos transmite la ternura del perdón divino. Y es también Él, el Espíritu Santo, que hace resonar la palabra reveladora del Padre. Tu sei il mio figlio. Tú eres mi Hijo amado. No olvidar el bautismo, en él fuimos revestidos de Cristo. Una vez más, el Papa remarcó que la fiesta del bautismo de Jesús invita a cada cristiano a recordar su del bautismo. proprio battesimo. Io non posso farvi la domanda se voi ricordate il giorno del proprio battesimo, perché la maggioranza di voi eravate bambini. No puedo preguntarles, dijo, dejando los papeles de lado, si ustedes se acuerdan del día de su bautismo, porque la mayor parte de ustedes eran niños, como yo. Fuimos bautizados de niños. Pero les hago otra La pregunta. data del vostro battesimo? Conoscete in quale giorno siete stati battezzati? ¿Ustedes saben la fecha de su bautismo? ¿Conocen en qué día fueron bautizados? Que cada uno piense. Y si no conocen la fecha o la han olvidado, volviendo a casa pregunten a la mamá, a la abuela, al tío, a la tía, al abuelo, Al padrino, alla madrina, ma al quale padrino, data? a la madrina. ¿En qué fecha? E quella data dobbiamo sempre averla nella memoria, perché è una data di festa, è la data della nostra santificazione iniziale, è la data nel quale il Padre ci ha dato lo Spirito Santo che ci spinge a camminare, è la data del grande perdono. Y esa fecha deberemos tenerla siempre en nuestra memoria, porque es una fecha de fiesta, es la fecha de nuestra santificación inicial, es la fecha en la que el Padre nos ha dado el Espíritu Santo que nos empuja a caminar. Es la fecha del gran Non perdón. dimenticatevi, No se olviden. quale è la mia data del battesimo? ¿Cuál es la fecha de mi bautismo? Antes de dar inicio a la oración mariana, el Papa invocó la materna protección de María Santísima para que todos los cristianos puedan comprender cada vez más el don del bautismo y se comprometan a vivirlo con coherencia, dando testimonio del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Coerenza, testimoniando l'amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Después de la oración mariana, el Santo Padre saludó a los peregrinos presentes de Italia y de diversas partes del mundo y expresó su alegría por haber bautizado en este día por quinta vez en su pontificado a algunos niños en la Capilla Sixtina. Sobre ellos dijo, y sobre todos los niños que han sido bautizados recientemente, invocó la protección maternal de la Madre de Dios para que, ayudados por el ejemplo de sus padres, padrinos y madrinas, crezcan como discípulos del Señor. Les deseo a todos un buen domingo y un buen camino en el año que acaba de comenzar gracias a la luz que Jesús nos dio en su Navidad. No olviden la tarea para casa. ¿Cuál es la fecha de mi bautismo? ¿Qué día fui bautizado o bautizada? ¿Entendido? Y por favor, Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto, concluyó. La mañana del domingo 7 de enero, solemnidad del bautismo del Señor, el Papa Francisco bautizó a un grupo de 34 niños acompañados de sus padres y padrinos, celebrando una misa en el interior de la Capilla Sixtina del Vaticano. Antes de administrar el sacramento bautismal a los pequeños, el Santo Padre dirigió unas palabras de aliento a los padres, recordándoles que el bautismo es el primer paso en su tarea de transmitir la fe. Cari genitori, voi portate al battesimo i vostri figli. Questo è il primo passo, compito della trasmissione della fede.
Una tarea que no podemos realizar solos, sino con la ayuda del Espíritu Santo, recordó el pontífice, haciendo hincapié en que transmitir la fe es una gracia y que mediante el bautismo se recibe a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que morarán en sus corazones. Ricevano la Trinità, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che abiterà in loro cuori. En alusión a la importancia de que la transmisión de la fe se inicie en el hogar de cada uno, el obispo de Roma destacó el valor de que ésta se haga a través del lenguaje familiar, con los códigos y características particulares de la lengua o dialecto de cada miembro, abuelos y padres. Non dimenticatevi, il vostro compito è trasmettere la fede, ma farla col dialetto dell'amore, della casa vostra, della famiglia. No olviden la tarea de transmitir la fe, pero háganlo con el dialecto del amor del hogar, de la familia, dijo Francisco, indicando que los pequeños también tienen su propio dialecto, con el que se comunican, expresan y nos hacen sentir también. Anche loro hanno il proprio dialetto, che ci fa bene sentirlo. Adesso tutti stanno zitti, ma è sufficiente che uno dia il tono e poi l'orchestra segue, il dialetto dei bambini. Ahora todos están callados, pero es suficiente para que uno marque el tono y luego la orquesta lo siga, el dialecto de los niños, añadió el sucesor de Pedro, señalando que no debemos nunca olvidar el lenguaje de los niños que hablan como pueden, pero que es un lenguaje que tanto gusta a Jesús por su sencillez y autenticidad. Noi non dobbiamo dimenticare questa lingua dei bambini. Questa lingua parlano come possono, ma è la lingua che piace tanto a Gesù. E nelle vostre preghiere siate semplici come loro. Dite a Gesù quello che viene nel vostro cuore come dicono loro. En sus oraciones sean sencillos como ellos, díganle a Jesús aquello que les viene del corazón como hacen los niños, concluyó el Papa, destacando la necesidad de conjugar el lenguaje de los padres, que es el amor por transmitir la fe, junto con el lenguaje de los niños, que es recibido de los progenitores para poder precisamente crecer en esa fe. Il dialetto dei genitori che è l'amore per trasmettere la fede. Il dialetto dei bambini che va ricevuto dai genitori per crescere nella fede. Nota eclesial con el padre Joan Pacheco. En el año 2018, la humanidad tiene la tarea de seguir afrontando la realidad de los migrantes y refugiados, desde una mirada contemplativa como una oportunidad para crear un futuro de paz y sostener a quienes fatigados recorren miles de kilómetros en busca de mejores posibilidades. El Papa Francisco dedicó el mensaje de la 51 Jornada Mundial de la Paz para reflexionar sobre los migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz, que son aquellos que dejan su nación para conseguir la paz que no tienen en su país y con disposición de aportar paz a la comunidad que los recibe. Se pregunta el Santo Padre por qué hay tantos refugiados y migrantes, para dejar en evidencia las múltiples dificultades políticas, sociales, económicas y ecológicas que muchas personas siguen padeciendo hoy. Se ponen en camino para reunirse con sus familias, para encontrar mejores oportunidades de trabajo o de educación. Quien no puede disfrutar de estos derechos no puede vivir en paz, dice el Papa. Sigue en crecimiento el número de migrantes y refugiados porque en muchas personas no se ha despertado la capacidad de amar y servir, para respetar al prójimo como imagen de Dios. En cambio, se edifican dioses en la ideología, el dinero y el egoísmo para buscar un bien particular. En su mensaje, el Papa aconseja 4 acciones para afrontar el encuentro con los migrantes y refugiados: acoger, proteger, promover e integrar, que también son el centro de reflexión de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2018. Una adecuada comprensión de la realidad migratoria en nuestros países nos debe comprometer, y de manera especial a los responsables de favorecer el bien común, en ayudar dignamente a los migrantes y refugiados para que encuentren la paz que anhelan. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Hoy es lunes 8 de enero. Comenzamos el tiempo ordinario. Te pido, Señor, que envíes tu Espíritu. Abre mi mente y mi corazón para estar atento a tu palabra, para saber responder con generosidad a tu llamada. Entre tantas voces, haz que distinga tu voz. Quiero acoger en mí tu proyecto de vida. La lectura de hoy es del Evangelio de Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Cuántas veces habré escuchado estas palabras? Hoy, Señor, quiero que resuenen en mí como la primera vez. Conviérteme. Despójame del hombre viejo. Creo en tu Evangelio, pero aumenta mi fe, mi confianza en ti. Sé de quien me he fiado, confío, Señor, en ti, y aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en ti, y aunque el corazón se pegue a la tierra, confío en ti, mi Señor, mi Señor. Sé de quien me he fiado, confío, Señor, en ti, y aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en ti, y aunque el corazón se pegue a la tierra, confío en ti, mi Señor, mi Señor. Sé de quien me he fiado, confío, Señor, en ti, y aunque a veces parezca de piedra, confío, Señor, en ti, y aunque el corazón se pegue a la tierra, confío en ti, mi Señor, mi Señor. Yo también tengo redes que me atrapan, que me distraen, que me amarran a mi tierra de seguridad. Te pido, Señor, que rompas todas mis resistencias, para que inmediatamente yo también responda a tu invitación y empiece a navegar en tus mares. Sé que hay mucha gente ahí esperando una palabra de esperanza, unas manos que acaricien, unos pies que quieran caminar junto a ellos.
En aquel tiempo llamaste a Simón y a Andrés, a Santiago y Juan. Hoy cuentas conmigo. Me invitas a seguir tus pasos, a compartir mi vida contigo, a trabajar con otros en favor de tu reino, a ser pescador. Si te fijas en mí es porque no te importa contar con hombres y mujeres de fragilidad manifiesta. Solo necesitas mi sí, mi hambre de contagiar a todos tu buena noticia. Aquí estoy. Quiero seguirte, Señor. Me imagino que yo también estoy allí con ellos en una de las barcas. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Al terminar este momento de oración, también yo quiero elegir dejar las redes, marcharme contigo y hacer de tu camino mi camino. Te seguiré, Señor, pero dame tú las fuerzas. Te seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré, te seguiré, te seguiré, aunque
aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies. Te seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré. Te seguiré, dame las fuerzas, te seguiré, Señor, te seguiré. Te seguiré, te seguiré, aunque tu cáliz tenga que beber. Te seguiré, sé tú la roca que sostiene mis pies. Te seguiré a donde quieras, te seguiré, Señor, te seguiré. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que eso solo me basta. Ver la estrella de Jesús, luz y salvación de los pueblos, encontrarlo y dar gratuitamente. Se i gesti dei magi orientano il nostro percorso incontro al Signore, che oggi si manifesta come luce e salvezza per tutte le genti. I magi vedono la stella, camminano e offrono doni. El Papa Francisco en la Santa Misa de la Solemnidad de la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro destacó los 3 gestos de los magos que guían nuestro viaje al encuentro con el Señor, que se nos manifiesta como luz y salvación para todos los pueblos. Los Reyes Magos ven la estrella, caminan y ofrecen regalos, recordó el Papa en su homilía, en la que hizo hincapié en la importancia de encontrar al niño. Descubriendo su ternura y su amor, nos encontramos a nosotros mismos. La estrella de Jesús no ciega, invita, acompaña, da la paz. Y reiterando que para ver la estrella del Señor los magos alzaron la vista al cielo, no se contentaron con mirar al suelo, no basta la salud, algo de dinero y un poco de diversión, no se conformaron con vivir al día. El obispo de Roma señaló que entendieron que para vivir realmente se necesita una meta alta. La stella di Gesù non acceca, non stordisce, ma invita gentilmente. Possiamo chiederci quale stella scegliamo nella vita. La estrella de Jesús no ciega, no aturde, sino que invita suavemente. Podemos preguntarnos qué estrella seguimos en la vida. Hay estrellas deslumbrantes que despiertan emociones fuertes, pero que no orientan en el camino. Gli onori, i piaceri ricercati come scopo dell'esistenza. Esto es lo que sucede con el éxito, el dinero, la carrera, los honores, los placeres buscados como finalidad en la vida. Son meteoritos, brillan un momento pero pronto se estrellan y su brillo se desvanece. Son estrellas fugaces que en vez de orientar despistan. En cambio, la estrella del Señor no siempre
deslumbrante, pero está siempre presente. Es mansa, te lleva de la mano en la vida, te acompaña. No promete recompensas materiales, pero garantiza la paz y da, como a los magos, una inmensa alegría. Nos pide, sin embargo, que caminemos. Ti prende per mano nella vita, ti accompagna. Non promette ricompense materiali, ma garantisce la pace e dona, come ai magi, una gioia grandissima. Chiede però di camminare. Caminar es esencial para encontrar a Jesús. Reflexionando sobre la segunda acción de los magos, el Papa destacó que la estrella de Jesús requiere la decisión del camino. El esfuerzo diario de la marcha pide que nos liberemos del peso inútil y de la fastuosidad gravosa, que son un estorbo, y que aceptemos los imprevistos que no aparecen en el mapa de una vida tranquila. Gesù si lascia trovare da chi lo cerca, ma per cercarlo bisogna muoversi, uscire, non aspettare, rischiare, non stare fermi, avanzare. Jesús se deja encontrar por quien lo busca, pero para buscarlo hay que moverse, salir, no esperar, arriesgar, no quedarse quieto, avanzar. Jesús es exigente, a quien lo busca le propone que deje el sillón de las comodidades mundanas y el calor agradable de sus estufas. Seguir a Jesús no es como un protocolo de cortesía que hay que respetar, sino un éxodo que hay que vivir. Dios, que liberó a su pueblo a través de la travesía del Éxodo, llamó a nuevos pueblos para que siguieran su estrella, da la libertad y distribuye la alegría siempre y solo en el camino. Dio, che liberò il suo popolo attraverso il tragitto dell'Esodo e chiamò nuovi popoli a seguire la sua stella, dona la libertà e distribuisce la gioia sempre e solo in cammino. Ofrecer como Jesús y por Él, signo de que lo hemos encontrado. Evocando a los magos que cuando encuentran a Jesús hacen como Él, dan, el Papa señaló que el Evangelio se realiza cuando el camino de la vida llega al don. Dar gratuitamente por el Señor sin esperar nada a cambio, esta es la señal segura de que se ha encontrado a Jesús, que dice: gratis habéis recibido, dad gratis. Dio questo desidera. Egli, fattosi piccolo per noi, ci chiede di offrire qualcosa per i suoi fratelli più piccoli. Chi sono? Sono proprio quelli che non hanno da ricambiare. Dios quiere esto. Él, que se ha hecho pequeño por nosotros, nos pide que ofrezcamos algo para sus hermanos más pequeños. ¿Quiénes son? Come il bisognoso, l'affamato, il forestiero, il carcerato, il povero. Offrire un dono gradito a Gesù e accudire un malato. Son precisamente aquellos que no tienen nada para dar a cambio, como el necesitado, el que pasa hambre, el forastero, el que está en la cárcel, el pobre. Ofrecer un don grato a Jesús es cuidar a un enfermo, dedicarle tiempo a una persona difícil, ayudar a alguien que no nos resulta interesante, ofrecer el perdón a quien nos ha ofendido. Son dones gratuitos, no pueden faltar en la vida cristiana. De lo contrario, nos recuerda Jesús, si amamos a los que nos aman, hacemos como los paganos. Miremos nuestras manos a menudo vacías de amor y tratemos de pensar hoy en un don gratuito, sin nada a cambio que podamos ofrecer. Será agradable al Señor y pidámosle a Él: Señor, haz que descubra de nuevo la alegría de dar. Queridos hermanos y hermanas, hagamos como los magos, mirar hacia lo alto, caminar y ofrecer los dones gratuitamente. Sarà gradito al Signore e chiediamo a Lui: Signore, fammi riscoprire la gioia di donare. Cari fratelli e sorelle, facciamo come i magi, guardare in alto, camminare e offrire i doni gratuiti.
Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Hoy lunes de esta segunda semana de este nuevo año, escuchemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versos del 7 al 11. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Ayer celebrábamos la Epifanía, es decir, la manifestación de Jesús como la luz que ha venido para iluminar, para dar vida y para salvar a todos los hombres. Jesús ha llegado como luz para todos los hombres y nos invita a hacer un camino en la luz para los demás, que nosotros también, viviendo nuestro bautismo, seamos luz para los demás. Hoy celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Esta fiesta del bautismo del Señor nos lanza a que nosotros en nuestra vida ordinaria le demos sentido con la fuerza de nuestro bautismo, porque por el bautismo somos los ungidos por el Espíritu Santo que podemos pasar por este mundo haciendo el bien. Por el bautismo gozamos la vida de Dios. Por esto le agradecemos a nuestros papás que no solamente nos hayan dado su misma vida, la vida según la sangre, según la carne, sino que desde pequeños por el bautismo nos hayan regalado la vida de Dios. Gracias, papás, porque podemos gozar desde pequeños de la vida de Dios en nosotros. Somos nosotros por el bautismo los elegidos, los predilectos, los ungidos en quienes Dios se complace. Y así como Jesús inició abiertamente su misión ante la comunidad, así también nosotros por el bautismo participamos de la misión de Cristo. Estamos llamados a ser luz y a ser sal en medio del mundo. Urge que vivamos nuestro bautismo, que estemos orgullosos de ser hijos de Dios en plenitud, y así cumplamos nuestra misión de ser luz y sal en el mundo, y que también nosotros sigamos abriendo los cielos con Jesús para todos los hombres. Feliz bautismo, feliz vida de Dios en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Todos los visitantes de Bruselas conocen la catedral dedicada a una de las santas que se celebra el 8 de enero, hoy, Santa Gúdula, la patrona de esta ciudad. Según una biografía de la santa escrita en el siglo XI, Santa Gúdula nació en el seno de una familia aristocrática. Su padre era duque de Lorena. Santa Gúdula nació en el año 650, en Brabante, una región del centro de Bélgica. No es la primera santa de su familia. Su madre era Santa Malberga, su madrina era Santa Gertrudis de Nivelles y sus hermanos fueron San Adalberto y Santa Reinalda. Según cuenta una leyenda, a Santa Gúdula le gustaba ir todas las mañanas antes de la aurora a una capillita de madera dedicada a San Salvador en Morcel. Y un día dicen que el demonio, que se ponía furioso con ver la devoción de esta mujer, le apagó el farol que llevaba en la mano. Gúdula, en vez de perder la paciencia, se puso a rezar y el farol volvió a encenderse. Esta leyenda ha dado lugar a que cuando se la representa en el arte se haga con un farol o con un cirio, ¿no?, en la mano y un ángel que se lo enciende. Tras una breve enfermedad, Gúdula murió el 8 de enero del año 712 y la gente de la comarca sintieron mucho su pérdida porque para ellos Gúdula era como un hada protectora. Deseando muchas felicidades a todo el pueblo de Bruselas, de quien es patrona la santa de la que hoy te hablo, me despido de ti hasta mañana porque espero encontrarme de nuevo aquí contigo en Diócesis TV. Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz. Chile espera al Santo Padre con mucho entusiasmo. Estamos deseosos de escuchar sus palabras.
Necesitamos este impulso que pueda dar el Papa tanto a nivel personal como a nivel social, sobre todo palabras de esperanza en favor de los más débiles. Lo dijo el embajador de Chile ante la Santa Sede, Mariano Fernández Amunátegui, comentando el escenario político y social que encontrará el Papa Francisco a su llegada a Chile en su próxima visita apostólica a este país. Dialogando ante los micrófonos de Vatican News, la nueva plataforma informativa de la Santa Sede, el embajador de Chile señaló que el país que recibirá al pontífice es un país que tiene muchas ganas de escucharlo. Está deseoso de acoger los valores que está transmitiendo internacionalmente, valores que son muy apreciados en Chile. Para Vatican News nos encontramos con el doctor Mariano Fernández, embajador de Chile ante la Santa Sede, quien nos explica brevemente los últimos preparativos y sobre todo el escenario político, social y eclesial que encontrará el Papa Francisco a su llegada a Chile. Bueno, los preparativos están prácticamente finalizados. Yo creo que la visita en Chile está bien organizada. Y el país que encontrará el Papa será un país que va a tener mucho interés en escucharlo, porque los valores que el Papa está transmitiendo internacionalmente son muy apreciados en nuestro continente y en Chile en particular, y necesitamos este impulso que puede dar el Papa en materias tanto personales o morales como son el sentido de la paz, de la misericordia, del respeto por la gente, como también cariño por los débiles, la protección de los inmigrantes, el cuidado del planeta, la casa común, todo un lenguaje en que el Papa se ha convertido en un líder internacional y que en un país lejano como es Chile será recibido con especial atención y con mucho interés, porque el país es un país de cultura católica, pero además este Papa tiene un halo de santidad y de liderazgo puro, limpio, que lo hace muy admirable. Doctor Mariano, el Papa visitará 3 ciudades, la capital Santiago, Iquique al norte y Temuco al sur. Seguramente están relacionados a temas que van de la mano con el pontificado y con la realidad de Chile. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la visita en Santiago tiene su primera parte, que es la visita más pública, política, donde se juntará con la Presidenta de la República y con invitados que tendrá la Presidenta en el Palacio de Gobierno. Y ellos tendrán una conversación privada y posteriormente el Papa tendrá misa, visitará cárcel de mujeres, el primer pontífice que va a visitar una cárcel de mujeres, se reunirá con sus congéneres jesuitas y en el viaje al sur, un punto muy central en Temuco será la situación de los pueblos originarios de Chile, que en este caso son los mapuches, donde yo creo que el Papa expresará toda la belleza, los contenidos que él tiene respecto de aquellos que no son los más privilegiados en las sociedades. Y por último, en el norte, donde tenemos una masa importante de inmigrantes, el tema natural será la inmigración, porque ahí confluyen en Chile muchas nacionalidades. No solamente el vecindario, gente de Perú, de Bolivia, Argentina, sino que también gente que ha llegado por el comercio desde el Asia, como chinos, indios, pakistaníes, coreanos, etc. Y además, que la gente conoce menos, Iquique es la capital de una gran manifestación, la más importante manifestación religiosa popular de Chile, que es la fiesta de la Tirana. Y seguramente a la misa que va a oficiar el Papa llegarán los conjuntos de bailarines, de bailadores de la Tirana, y tendremos una cosa muy colorida y muy masiva en el norte. Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz. En su homilía de la misa matutina, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el segundo lunes de enero, el Santo Padre, al comentar los diversos episodios presentes en la Biblia, en los que el más fuerte humilla al más frágil,
se preguntó qué nos impulsa a mofarnos de los más débiles y dijo que detrás de este comportamiento está el diablo, puesto que en efecto en él no hay compasión. El Papa comentó la primera lectura propuesta por la liturgia del día y tomada del primer libro de Samuel, en la que se relata la historia de los padres del profeta, Elcaná y Ana. Su padre tenía 2 esposas, Ana era estéril y la otra sí tenía hijos, pero en lugar de consolar a Ana, no pierde la ocasión y la humilla y maltrata con dureza, recordándole su esterilidad. También en otras páginas de la Biblia sucede lo mismo, de ahí que el Papa haya mencionado lo acaecido entre Agar y Sara, las mujeres de Abraham, cuya segunda esposa era estéril. Y además de referirse a la mofa y al hecho de despreciar al débil, Francisco dijo que también se trata de una actitud de los hombres, como en el caso de Goliat frente a David, a lo que invitó a pensar en la mujer de Job o en la de Tobías, che despreciano a sus maridos che sufren. Io mi domando cosa c'è dentro di queste persone, cosa c'è dentro di noi che ci porta a disprezzare, a maltrattare, a fare beffa dei più deboli. Yo me pregunto, ¿qué hay dentro de estas personas? ¿Qué hay dentro de nosotros que nos lleva a despreciar, a maltratar, a mofarnos de los más débiles? Se comprende que uno pueda reñir con otro que es más fuerte. Puede ser la envidia que te conduce a esto. Pero los más débiles, ¿qué hay dentro que nos lleva a esto? Como si yo tuviera necesidad de despreciar al otro para sentirme seguro, como una necesidad. Come se io avessi bisogno di disprezzare l'altro per sentirmi sicuro, come una necessità. También entre los niños sucede esto, hizo notar el Papa, lo que le hizo evocar un recuerdo de cuando era pequeño. En su barrio vivía una mujer, Angiolina, enferma de mente, que estaba todo el día por la calle. Las mujeres le daban algo para comer, algún vestido, pero los niños le tomaban el pelo. Se decían, vamos a buscar a Angiolina para divertirnos un poco. Esta maldad también en los niños, comentó Francisco, mofarse del más débil. E oggi lo vediamo continuamente nelle scuole col fenomeno del bullying, il bullismo. Y hoy lo vemos continuamente en las escuelas con el fenómeno del bullying, del acoso psicológico, agredir al débil porque tú eres gordo, porque tú eres así, o tú extranjero, o porque tú eres negro, por esto, agredir. Los niños, los chicos, no solo Penina o Agar o las mujeres de Tobías o de Job, incluso los niños, lo que significa que hay algo dentro de nosotros que nos conduce a esto, a la agresión del débil. Y creo que sea una de las huellas del pecado original. Questo significa che c'è qualcosa dentro di noi che ci porta a questo, all'aggressione del debole. E credo che sia una delle tracce del peccato originale. Tal vez los psicólogos, afirmó el Papa, darán sus explicaciones a esta voluntad de aniquilar al otro porque es débil. Pero yo digo que esta es una de las huellas del pecado original. Esta es obra de Satanás. En Satanás, en efecto, no hay compasión. E così, come quando abbiamo un buon desiderio di fare un'opera buona, un'opera di carità. Y así como cuando tenemos el buen deseo de hacer una obra buena, una obra de caridad, digamos, es el Espíritu Santo quien me inspira a hacer esto. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos dentro de nosotros este deseo de agredir a aquel porque es débil, no dudemos, está el diablo allí, porque esta es obra del diablo, agredir al débil. Questo è opera del diavolo, aggredire il debole. Pidamos al Señor, concluyó diciendo el Papa Francisco, que nos dé la gracia de la compasión. Eso es de Dios, Él que tiene compasión de nosotros y nos ayuda a caminar. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. La mañana del domingo 7 de enero, solemnidad del bautismo del Señor, el Papa Francisco bautizó a un grupo de 34 niños acompañados de sus padres y padrinos, celebrando una misa en el interior de la Capilla Sixtina del Vaticano. Antes de administrar el sacramento bautismal a los pequeños, el Santo Padre dirigió unas palabras de aliento a los padres, recordándoles que el bautismo es el primer paso en su tarea de transmitir la fe.
Cari genitori, voi portate al battesimo i vostri figli. Questo è il primo passo, compito della trasmissione della fede. Una tarea que no podemos realizar solos, sino con la ayuda del Espíritu Santo, recordó el pontífice, haciendo hincapié en que transmitir la fe es una gracia y que mediante el bautismo se recibe a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que morarán en sus corazones. Ricevano la Trinità, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che abiterà in loro cuori. En alusión a la importancia de que la transmisión de la fe se inicie en el hogar de cada uno, el obispo de Roma destacó el valor de que ésta se haga a través del lenguaje familiar, con los códigos y características particulares de la lengua o dialecto de cada miembro, abuelos y padres. Non dimenticatevi, il vostro compito è trasmettere la fede, ma farla col dialetto dell'amore, della casa vostra, della famiglia. No olviden la tarea de transmitir la fe, pero háganlo con el dialecto del amor del hogar, de la familia, dijo Francisco, indicando que los pequeños también tienen su propio dialecto, con el que se comunican, expresan y nos hacen sentir también. Anche loro hanno il proprio dialetto, che ci fa bene sentirlo. Adesso tutti stanno zitti, ma è sufficiente che uno dia il tono e poi l'orchestra segue, il dialetto dei bambini. Ahora todos están callados, pero es suficiente para que uno marque el tono y luego la orquesta lo siga, el dialecto de los niños, añadió el sucesor de Pedro, señalando que no debemos nunca olvidar el lenguaje de los niños que hablan como pueden, pero que es un lenguaje que tanto gusta a Jesús por su sencillez y autenticidad. Noi non dobbiamo dimenticare questa lingua dei bambini. Questa lingua parlano come possono, ma è la lingua che piace tanto a Gesù. E nelle vostre preghiere siate semplici come loro. Dite a Gesù quello che viene nel vostro cuore come dicono loro. En sus oraciones sean sencillos como ellos, díganle a Jesús aquello que les viene del corazón como hacen los niños, concluyó el Papa, destacando la necesidad de conjugar el lenguaje de los padres, que es el amor por transmitir la fe, junto con el lenguaje de los niños, que es recibido de los progenitores para poder precisamente crecer en esa fe. Dialetto dei genitori, che è l'amore per trasmettere la fede. Il dialetto dei bambini, che va ricevuto dai genitori per crescere nella fede. Tras pronunciar de manera espontánea esta homilía, el pontífice prosiguió con la ceremonia y los correspondientes pasos del rito bautismal. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En la fiesta del bautismo del Señor, que concluye el tiempo litúrgico de la Navidad y el cual seña el inicio de la vida pública del Maestro, el Papa Francisco se asomó a la ventana del Palacio Apostólico para rezar junto con los fieles presentes en la plaza de San Pedro la oración mariana del Angelus Dominical. La festa del battesimo del Signore conclude il tempo del Natale e ci invita a pensare al nostro battesimo. La fiesta del bautismo del Señor nos hace pensar en nuestro bautismo, dijo. A partir de este concepto, explicó que en el tiempo de Jesús se trataba de un bautismo de penitencia y que cuantos recurrían a él expresaban el deseo de purificación de los pecados y el compromiso de iniciar una vida nueva con la ayuda de Dios. Con l'aiuto di Dio si impegnavano a iniziare una nuova vita. Comprendiamo allora la grande umiltà di Gesù, colui che non aveva peccato nel mettersi in fila con i penitenti, mescolato fra Comprendemos loro. de este modo la gran humildad de Jesús, aquel que no tenía pecado en el ponerse en fila con los penitentes, mezclado entre ellos para ser bautizado en las aguas del río. Quanta umiltà a Gesù. Cuánta humildad tiene Jesús. E così facendo, egli ha manifestato
ciò che abbiamo celebrato nel Natale. Al hacer esto, añadió el pontífice, el Señor manifestó lo que hemos celebrado en la Navidad. La disponibilidad de Jesús a sumergirse en el río de la humanidad, de tomar sobre sí las faltas y debilidades de los hombres y de compartir su deseo de liberación y superación de todo lo que aleja de Dios y hace extraños a los hermanos. Come a Betlemme, anche lungo le rive del Giordano, Dio mantiene la promessa di farsi carico della sorte dell'essere umano e Gesù ne è il segno tangibile e definitivo. Al igual que en Belén, también a lo largo de las orillas del Jordán, Dios mantiene la promesa de hacerse cargo del destino del ser humano, y Jesús es el signo tangible y definitivo de ello. Il Vangelo di oggi sottolinea che Gesù, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. El Espíritu Santo abre los ojos del corazón a la verdad. El obispo de Roma prosiguió comentando el Evangelio del día. El Evangelio de hoy enfatiza que Jesús, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. El Espíritu Santo, que había obrado desde el inicio de la creación y había guiado a Moisés y al pueblo en el desierto, ahora desciende plenamente sobre Jesús para darle la fortaleza para cumplir su misión en el mundo. È lo Spirito l'artefice del battesimo di Gesù, anche del nostro battesimo. El Espíritu es el artífice del bautismo de Jesús y también de nuestro bautismo. Así Francisco resaltó luego la obra del Espíritu Santo. Lui ci apre gli occhi del cuore alla verità, a tutta la verità. Spinge la nostra vita sul sentiero della carità. Él abre nuestros ojos del corazón a la verdad, a toda la verdad, dijo. Empuja nuestras vidas en el camino de la caridad. Es el don que el Padre nos ha entregado a cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo. Él, el Espíritu, nos transmite la ternura del perdón divino. Y es también Él, el Espíritu Santo, que hace resonar la palabra reveladora del Padre. Tu sei il mio figlio. Tú eres mi Hijo amado. No olvidar el bautismo, en él fuimos revestidos de Cristo. Una vez más, el Papa remarcó que la fiesta del bautismo de Jesús invita a cada cristiano a recordar su bautismo. Del proprio battesimo. Io non posso farvi la domanda se voi ricordate il giorno del proprio battesimo, perché la maggioranza di voi eravate bambini. No puedo preguntarles, dijo, dejando los papeles de lado, si ustedes se acuerdan del día de su bautismo, porque la mayor parte de ustedes eran niños, como yo. Fuimos bautizados de niños. Pero les hago otra pregunta. La data del vostro battesimo? Conoscete in quale giorno siete stati battezzati? Ustedes saben la fecha de su bautismo, conocen en qué día fueron bautizados, que cada uno piense. Y si no conocen la fecha o la han olvidado, volviendo a casa pregunten a la mamá, a la abuela, al tío, a la tía, al abuelo, al padrino, a la madrina, al padrino, a la madrina. ¿En qué fecha? E quella data dobbiamo sempre averla nella memoria, perché è una data di festa, è la data della nostra santificazione iniziale, è la data nel quale il Padre ci ha dato lo Spirito Santo che ci spinge a camminare, è la data del grande perdono. Y esa fecha deberemos tenerla siempre en nuestra memoria, porque es una fecha de fiesta, es la fecha de nuestra santificación inicial, es la fecha en la que el Padre nos ha dado el Espíritu Santo que nos empuja a caminar. Es la fecha del gran perdón. No se olviden. ¿Cuál es la mia data del battesimo? ¿Cuál es la fecha de mi bautismo?
Antes de dar inicio a la oración mariana, el Papa invocó la materna protección de María Santísima para que todos los cristianos puedan comprender cada vez más el don del bautismo y se comprometan a vivirlo con coherencia, dando testimonio del amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Testimoniando l'amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Después de la oración mariana, el Santo Padre saludó a los peregrinos presentes de Italia y de diversas partes del mundo y expresó su alegría por haber bautizado en este día por quinta vez en su pontificado a algunos niños en la Capilla Sixtina. Sobre ellos dijo, y sobre todos los niños que han sido bautizados recientemente, invocó la protección maternal de la Madre de Dios para que, ayudados por el ejemplo de sus padres, padrinos y madrinas, crezcan como discípulos del Señor. Les deseo a todos un buen domingo y un buen camino en el año que acaba de comenzar gracias a la luz que Jesús nos dio en su Navidad. No olviden la tarea para casa. ¿Cuál es la fecha de mi bautismo? ¿Qué día fui bautizado o bautizada? ¿Entendido? Y por favor, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto, concluyó. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.